Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias por acompañarnos a esta hora. Y comenzamos hoy con noticias de Donald Trump, quien amenazó con cerrar la frontera con México. Arremetió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Además, autorizó usar la fuerza letal para proteger la frontera en caso de ser necesario. Una vez más, Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México. Aseguró que en caso de perder el control en la frontera, redoblará las medidas, haciendo referencia incluso a la que llama fuerza letal. Si tienen que hacerlo, usarán la fuerza letal. He dado el ok. Si tienen que hacerlo, espero que no tengan que hacerlo. Pero, ¿sabes? Están lidiando con un mínimo de 500 serios criminales. Por lo tanto, no voy a permitir que se aprovechen del ejército. No tengo otra opción. ¿Quiero que esto suceda? Absolutamente no, pero están tratando con gente ruda. Declaraciones que se dan después de su más reciente crítica y arremetida contra el juez que preside la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, quien está en el cargo desde el año 2005 cuando fue nominado por el entonces presidente George Bush. Hay muchos criminales en la caravana, los detendremos, atrapar y detener. El activismo judicial por parte de las personas que no conocen nada sobre la seguridad de nuestros ciudadanos está poniendo a nuestro país en gran peligro. No está bien. Es que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California dejaba sin piso un decreto de Trump que prohibía las solicitudes de asilo a las personas que entraran a Estados Unidos ilegalmente, por lo que Trump cuestionó la independencia judicial de los jueces. Lo siento, presidente del Tribunal Supremo John Roberts, pero en realidad ustedes tienen jueces de Obama. Y ellos tienen un punto de vista muy diferente al de las personas que están a cargo de la seguridad de nuestro país. Sería maravilloso si el Noveno Circuito fuera un poder judicial independiente. A través de un comunicado y por primera vez, el juez Roberts le respondió a Donald Trump. No tenemos jueces de Obama, o jueces de Trump, o jueces de Bush, o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que dan su mejor nivel por la igualdad de los derechos de quienes están delante de ellos. El mandatario siguió su arremetida. El juez Roberts puede decir lo que quiera, pero el Noveno Circuito es un completo y total desastre. Tiene una horrible reputación. Es anulado más que cualquier otro circuito del país. El 79% es usado para tener un resultado casi garantizado. Los jueces no deberían legislar sobre seguridad. Reiteró la que considera la importancia de su política. No saben nada al respecto y están haciendo que nuestro país sea inseguro. Se les debe permitir hacer su trabajo a nuestros grandes profesionales del cumplimiento de la ley. Si no, solo habrá caza de locos, caos, lesiones y muerte. Queremos la Constitución como está escrita. Una vez más dejó clara su posición radical frente al ingreso de miles de migrantes a Estados Unidos. Trump espera que los centroamericanos esperen por su asilo en México si no logran comprobar que corren peligro. Y continúa la polémica en México con respecto a la propuesta del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador de perdonar a los corruptos. Ahora el electo mandatario se comprometió a someter esa iniciativa a una consulta. Luego de anunciar que pretende otorgar un perdón a los corruptos que no tengan procesos judiciales abiertos antes de asumir la presidencia de México, ahora Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar una consulta popular para determinar si se investiga a los expresidentes. El electo mandatario mexicano señaló que la consulta abordará 3 temas específicos: la asesoría de los empresarios, el juicio a los expresidentes sobre corrupción y la creación de una Guardia Nacional. Las preguntas clave de dicha consulta serán: ¿crees que el presidente de la República deba tener un grupo asesor para consultarle sobre proyectos productivos y pedirle su punto de vista? ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? ¿Crees que el presidente de la República debe promover una Guardia Nacional? Curiosamente, López Obrador se reunió en las últimas horas con el saliente presidente Enrique Peña Nieto. Dicha consulta no tiene fecha, pero se suma a otras 2 que ya había propuesto el próximo jefe de Estado. La primera fue la cancelación de las obras del aeropuerto Texcoco, que ya estaban en marcha, a cambio del proyecto Santa Lucía, lo que lo enfrentó con empresarios del país. En la segunda, que será realizada entre el 23 y 24 de noviembre, interrogará a la ciudadanía sobre 10 puntos del proyecto de su gobierno. A pesar de las críticas, López Obrador mantiene su popularidad.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, inicia una visita a Cuba. Allí tendrá varios encuentros con Miguel Díaz-Canel, con quien va a inaugurar un foro en un hotel sancionado por Estados Unidos. Después de 32 años, un presidente de gobierno español vuelve a Cuba. ¿Cómo valora el portazo de Marchena? Se trata de Pedro Sánchez, quien tiene programada una visita a la isla en la que se reunirá con su homólogo Miguel Díaz-Canel, según confirmó el diario oficialista Granma. A pesar de las diferencias. La visita de Sánchez a suelo cubano ha desatado polémica entre sus opositores en España, ya que en su agenda no tiene previsto reunirse con disidentes ni contradictores al régimen castrista. Algunos expertos han descartado que Sánchez tenga encuentros con opositores a Díaz-Canel, ya que ninguno de los mandatarios que desde 2015 han visitado la isla lo ha hecho. Lo que sí hará el mandatario ibérico será reunirse con miembros de la sociedad civil como emprendedores, intelectuales, artistas y blogueros. También inaugurará un foro empresarial en el Hotel Grand Packard, gestionado por la cadena española Iberostar y que fue incluido en la lista de entidades sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La visita de Sánchez a Cuba es considerada como un hecho histórico, ya que el último jefe de gobierno español que había ido a la isla fue Felipe González en 1986. Hablamos ahora de la compañía estatal de petróleos venezolana PDVSA, que denunció que varios exdirectivos se apropiaron de 439 millones de euros para blanquearlos en España. PDVSA, la principal compañía petrolera de Venezuela, reveló que la estrategia de varios de sus exdirectivos consistía en suscribir contratos de compra de material para sus propias sociedades. En la investigación, funcionarios de la compañía examinaron 48.000 contratos suscritos entre 2009 y 2015, de los cuales 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Schiera. En total, el desfalco fue de al menos 500 millones de dólares, equivalentes a 439 millones de euros. Varios de los exdirectivos de la compañía investigados por este escándalo viven en Madrid, España, y habrían adquirido millonarias propiedades en ese país. La investigación sale a la luz pública en momentos en los que varios exfuncionarios del chavismo son investigados en Estados Unidos por lavado de activos. Uno de ellos, Alejandro Andrade, extesorero de Hugo Chávez, fue pedido en extradición por el régimen de Nicolás Maduro. Las acciones que vamos a emprender o que ya estamos emprendiendo, porque se le ha abierto un MP, es decir, un código de investigación, destacan, entre otras, dictarle una orden de aprehensión, alerta roja de Interpol, porque este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la Dolce Vita de una manera brutal y totalmente grotesca. Andrade, detenido en Estados Unidos, se declaró culpable en ese país y se comprometió a colaborar con la justicia. Sigue siendo desolador el panorama en California. 83 subió la cifra de víctimas mortales tras los voraces incendios que aún no han sido contenidos por completo. La lluvia es una esperanza y un problema a la vez, porque complica la búsqueda de restos y las pistas de desaparecidos. Han pasado 2 semanas, las labores de búsqueda avanzan mientras aumenta la cifra de personas muertas por el incendio más letal en la historia del estado y que ha sido controlado en un 85%. Y a partir de anoche se recuperaron 2 restos humanos adicionales en el área afectada, lo que elevó el número total de muertes hasta la fecha a 83. Uno de esos restos se encontró en una estructura en Paradise, el otro en una estructura en Magalia. La cifra de desaparecidos ha variado en los últimos días debido a la confusión por la búsqueda de cuerpos en la localidad de Paradise de 26.000 habitantes, arrasada por las llamas. A partir de anoche, la lista actual de personas no contabilizadas es de 563. Ese número disminuyó a 307 personas desde anoche. Les diré una vez más que es importante tener en cuenta que es una lista dinámica, puede subir o bajar. Los equipos de rescate siguen trabajando entre las cenizas, revisando detalladamente cada pista que pueda llevarlos a algún desaparecido. Pese a que la lluvia podría aliviar las llamas, también puede complicar las tareas de rescate al volver la ceniza en una pasta que se adhiere a todo, dificultando el hallazgo de restos o pistas de cientos de personas que permanecen desaparecidas. Seguiremos avanzando, seguiremos cumpliendo con nuestra misión, así que mañana tendremos 830 personas, tanto para el cumplimiento de la ley de búsqueda y rescate como personal voluntario en el campo o en la búsqueda de restos.
Se prepara para las fuertes lluvias previstas para los próximos días que podrían ocasionar inundaciones y arrasar restos que no hayan sido encontrados. Regresamos y como ya lo anunciábamos antes de la pausa, les mostramos ahora este polémico bar que abrió sus puertas en París el pasado 14 de noviembre. Medellín es su nombre y más que mostrar las bellezas de esta ciudad, el bar hace una apología al narcotráfico y a Pablo Escobar. Ciudadanos colombianos en Francia exigen que este establecimiento cierre sus puertas. Se bebe, se come, se baila, se mata. Este es el lema del polémico bar en París que lleva el nombre Medellín. Pero de la ciudad de la eterna primavera, este bar tiene poco. Es una apología al narcotráfico, a Pablo Escobar. Para ingresar, los asistentes deben preguntarle a un doble de alias Popeye por el patrón. Y una vez adentro se encontrarán con actores disfrazados de Pablo Escobar y sicarios del cartel de Medellín. Simulaciones de disparos y muertes, cócteles con nombres de sicarios y haciendo referencia a las drogas como el mojito a base de un polvo mágico y ceremonias como la de plata o plomo, liderada por Popeye, reciben a los asistentes todas las noches. La Embajada de Colombia en Francia manifestó su malestar por medio de una carta enviada a la alcaldesa de París. El 19 de noviembre, tan pronto nos enteramos de los hechos a través de los mensajes adjuntos de los colombianos e incluso franceses que nos escribieron, informamos al señor Frédéric Lénica, director de su gabinete, sobre la situación, así como la acción tomada por un grupo de colombianos en el sitio secureabbas.org, con el fin de recolectar firmas para el cierre de este lugar. Un bar que sin duda tiene molestos a los colombianos, en donde al salir, los asistentes pueden prender una vela a la Virgen en memoria de Pablo Escobar, rodeados de frases que hacen apología al capo de la mafia que tanto daño y tantas muertes causó en el país en las décadas de los 80 y 90. Increíble, y los colombianos que hace mucho rato sabemos que somos más que eso. Y la primer ministra del Reino Unido afirmó frente a su parlamento que el documento final del Brexit, el cual se va a firmar el domingo en Bruselas, ya está revisado tanto por el Reino Unido como por la Unión Europea. España aún amenaza con votar no al acuerdo por miedo a perder Gibraltar. Tenemos un texto acordado entre la Comisión Europea y el Reino Unido. El texto será compartido con los líderes de 27 estados con miras a la reunión del domingo. Las negociaciones están en un momento crítico y todos nuestros esfuerzos deben enfocarse en trabajar con nuestros compañeros europeos para traer este proceso a una conclusión final en el interés de toda nuestra gente. Así anunciaba Theresa May ante el Parlamento británico lo que podría ser el fin de una larga negociación del Brexit. El texto ya está en manos de los 27 países miembros de la Unión Europea que, a excepción de España, votarán con certeza a favor del acuerdo. Y es que Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, ha dicho que hasta que no se negocie la soberanía de Gibraltar entre España y Reino Unido, su voto será un no rotundo. Luego de una conversación telefónica entre Sánchez y May, la premier británica confía en que el domingo España cambie su parecer y apruebe el documento del Brexit. Ayer en la noche hablé con el primer ministro español, Pedro Sánchez, y estoy segura de que el domingo seremos capaces de llegar a un acuerdo para toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar. Pero aunque su tono fue conciliador, aseguró que peleará por el control sobre el estrecho. Fui absolutamente clara en que la soberanía británica de Gibraltar sería protegida. May y Sánchez pelean por el control de Gibraltar, pero ninguno le preguntó al gobierno de esa región su opinión frente al Brexit. Y para nosotros el Brexit es una mala idea hoy en la realidad, así como lo fue en teoría en el momento del referendo. Pero para nosotros, señor moderador, siempre es mejor quedarnos con el Reino Unido a pesar del Brexit. Hemos estado con el Reino Unido en el pasado y seguiremos estando con ellos en el futuro. En 3 días se decidirá en Bruselas el futuro del Brexit, del pueblo británico, y de España votar en contra del acuerdo, este se caería, lo que podría significar la permanencia indefinida del Reino Unido entre la Unión Europea, pues como dijo ayer la primer ministra británica, es este acuerdo o no hay acuerdo. El jefe de la diplomacia para la Unión Europea mantuvo una reunión en Ankara con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, en donde acordaron cooperación mutua en la investigación adelantada en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
Federica Mogherini, jefe de la diplomacia europea, se comprometió con el gobierno turco a llegar hasta la última instancia en la investigación sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado saudí en Estambul. Esperamos que la responsabilidad esté asegurada, lo que significa que los responsables, los realmente responsables de este terrible asesinato deben ser judicializados. El ministro de Exteriores turco una vez más hizo énfasis en la importancia de que el reino saudí coopere de manera eficiente y transparente en la investigación. Hemos aceptado la propuesta de cooperación de Arabia Saudita sin ningún pero. Nuestro presidente ha hecho declaraciones sobre este tema. Lo que es importante es lo que se espera de esta cooperación. Si es solo recibir información e incluso evidencia de nosotros y cerrar el archivo, esto no es lo correcto. El cuerpo del periodista aún no aparece y el gobierno saudí afirmó que la línea roja a cruzar es culpar al príncipe heredero de haber ordenado el asesinato, tal como lo supone la CIA en un informe entregado al presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro de Holanda visitará a Colombia la última semana de noviembre. Por primera vez, un jefe de gobierno del Reino de los Países Bajos estará en Colombia. El primer ministro Mark Rutte se reunirá con el presidente Duque y con líderes sociales en Apartadó. Con la delegación holandesa llegan 100 empresarios y la agenda incluye temas de paz, infraestructura, comercio, salud y transporte. Y por supuesto, aquí en Red Más Internacional nos interesa hablar de estos movimientos diplomáticos que involucran a Colombia. Por eso tenemos a nuestro invitado, que ya lo vamos a saludar. Se trata del embajador del Reino de los Países Bajos aquí en Colombia, Jeroen Rudenburg. Espero, embajador, haberlo dicho bien. Buenas noches y bienvenido. Muy bien dicho, muchas gracias por el espacio. Bueno, pues hablemos de esta visita del primer ministro, que como ya lo decíamos, pues es la primera vez que un jefe de gobierno del Reino de los Países Bajos viene a Colombia. ¿Eso cómo lo debemos leer aquí los colombianos? Que se interese por visitarnos. Que se interese mucho por visitarles. Es verdad que visitaron ministros antes, pero es la primera vez que visita el primer ministro, Mark Rutte. Y yo creo que es una muestra de nuestro interés en estrechar aún más las relaciones bilaterales en temas políticos, pero también en temas económicos, porque va a llegar con 110 empresas holandesas de varios sectores muy fuertes, entonces esperamos tener una visita muy exitosa. Bueno, hay varias cosas interesantes. Una, ¿cómo están hoy las relaciones de Colombia en términos de cooperación política, de cooperación económica y comercial? Bueno, las relaciones políticas son muy buenas. Compartimos los mismos valores internacionales y multilaterales. También compartimos las preocupaciones, los intereses regionales, porque somos un reino, el reino de los Países Bajos. Tenemos a Aruba, Curazao y, por supuesto, la crisis humanitaria con los venezolanos, los migrantes, también impacta a nosotros, a las islas Curazao y Aruba. Y es precisamente un tema para discutir también con su presidente, el señor Iván Duque. Para trabajar en conjunto, que la verdad es lo que necesita una emergencia humanitaria como la que se está viviendo y que Colombia pues es el primero en atenderla. Interesante también, embajador, pues que esta visita no se produzca solamente con el primer ministro, sino que, como usted ya lo decía, pues venga acompañado de más de 100 empresarios. Esto tiene que ver con el cambio que ha venido surtiendo en las relaciones exteriores de los países, donde ya no solamente hablan de política, de jefe de Estado, sino que tiene mucho que ver con hacer negocios, con lo que implica el comercio, intercambiar este tipo de experiencias. Sí, así es. Yo creo que, y no siempre tiene que separar los dos. Yo creo que hay muchas empresas dentro de la delegación que realmente tienen un verdadero interés en invertir en Colombia. Y para darle un ejemplo, hay una empresa de flores, Floria se llama, y ellos van a invertir en el Valle del Cauca, y ellos van a crecer ornamentales para la exportación hacia los Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir empleo en el norte del Valle del Cauca para cientos de personas y la gran mayoría mujeres. Y eso me parece es una muy buena mezcla de negocios y también desarrollo. ¿De qué otros sectores vamos a tener empresarios aquí? No me puede nombrar a los 110, pero me puede mencionar algunos. No, hay 4 sectores representados en la misión, en la delegación. Hay agua y logística, agricultura, ya lo mencioné. Sí. Hay el sector de la bicicleta, somos muy grandes en la bicicleta, y ustedes también. Y salud y ciencias de la vida. Son los 4 sectores con, bueno,
en total 110 empresas. Bueno, y esta visita incluye desplazamientos a diferentes lugares y ciudades del país. Van a estar visitando, entre otros, Urabá. ¿Por qué? ¿Tiene esto que ver con el apoyo que le ha dado en los Países Bajos al proceso de paz en el país? Sí, ese es más bien el ámbito político. Siempre hemos apoyado a Colombia en el proceso de paz, continuaremos haciéndolo y hemos decidido visitar con su alto comisionado para la paz y su ministro de Agricultura a Partaró para mostrar al primer ministro también esa realidad en el campo. Y él va a hacer dos cosas. Va a entregar títulos de tierra a campesinos establecidos con una metodología del catastro holandés, que tiene una muy buena colaboración con la Agencia Nacional de Tierras. Y él va a tener una mesa redonda con líderes sociales y líderes defensores de derechos humanos. ¿Qué otros lugares van a estar recorriendo? Bueno, el primer ministro tiene su día en el campo y después, por supuesto, un día completo aquí en Bogotá, encontrándose con el señor presidente Iván Duque y también asistiendo en algunos eventos económicos aquí en Bogotá. Pero gran parte de la delegación empresarial va a viajar a Cali, a Medellín, a Cartagena. Entonces, allá también tendremos eventos con contrapartes colombianos interesados. Bueno, me imagino, embajador, que el primer ministro pues ya le preguntaba a usted cosas de Colombia. Usted ya lleva 2 años aquí en el país y cuando él le pregunta con qué me voy a encontrar allá, o usted cómo está allá, o cuénteme algo de Colombia, ¿usted qué le dice? Yo debo pensar. No, por supuesto, yo voy a decir que Colombia es un país con una hospitalidad muy grande. Yo creo muy emprendedor, como los holandeses, muy emprendedores. Y con una gran voluntad para colaborar. Entonces, en mis 2 años aquí viajé mucho por también las regiones, las ciudades y siempre me reciben con una calidad realmente impresionante. Y es precisamente allá en el emprendimiento que podemos encontrarnos. Embajador, usted mencionaba algo que me parece bien interesante en lo que ustedes son muy fuertes y es en el tema del desarrollo de transportarse en bicicleta. Sí. Nosotros aquí estamos haciendo el tránsito hacia que esa cultura sea cada vez mayor, creo que las cosas van bien, pero por supuesto necesitamos aprender de esas experiencias que hay afuera. ¿Van a participar ustedes en un evento que va a ser la primera feria BiciGo? Ahí van a estar compartiendo esas experiencias y enseñándonos cosas que podemos adoptar. Así es. Somos país invitado de honor, es realmente un honor estar allá con 20 empresarios del sector de la bicicleta. Como dijo usted, yo creo que compartimos también allá la gran pasión por la bicicleta con Colombia. Nosotros hemos desarrollado por décadas una infraestructura de ciclorrutas, hemos cambiado también la cultura, también es importante. Y ya hemos compartido este conocimiento con Colombia, pero aquí estamos en BiciGo para hacer más negocios, pero también para aprender de Colombia, porque Colombia tiene algunas experiencias muy importantes para nosotros. Y Bogotá ya está desarrollando una red de ciclorrutas. Yo cada día voy a mi oficina en bicicleta. Ah, ¿de corbata y en bicicleta? Sí, claro. Muy bien. Muy bien clima. Entonces, y esta mañana yo me encontré con el señor Fabio Parra. Claro, ciclista. Y yo dije, señor Parra, yo subo en 32 minutos por los patios y usted lo hizo en 14 minutos, entonces es la diferencia, ¿no? Bueno, pero bien interesante porque sí es cierto lo que dice el embajador, tenemos muchísimo también que aportar hacia afuera y este intercambio de experiencia, de información, de conocimientos, esta visita tiene mucho de importante en términos de las relaciones exteriores de nuestro país. Así que al embajador del Reino de los Países Bajos en Colombia, al señor Jeroen Ruddenburg, le damos las gracias por habernos acompañado esta noche. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Y nos vemos en la bicicleta. Sí, eso le iba a decir, nos vemos en la bicicleta y quedamos atentos a esa visita. Si hay paseo en bicicleta, me invitan con el primer ministro, por favor. Excelente, lo haremos. Pausa y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Red Más Internacional. Gracias por continuar con nosotros. Y a esta hora millones de personas celebran el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Un día marcado por el valor de la gratitud que une a una nación, hay que decirlo, bastante dividida por estos días. Mientras ahora ya deben estar cenando el tradicional pavo, la mañana estuvo marcada por el emblemático desfile de Macy's en la ciudad de Nueva York.
El récord en bajas temperaturas, las más bajas en un siglo, no fue impedimento para disfrutar del tradicional desfile de Macy's en Nueva York en su edición número 92, un desfile que da inicio a la temporada navideña en Estados Unidos. Tenemos 26 carrozas, tenemos 12 bandas, 10.000 personas marchando y mucho más. Globos de diferentes personajes recorrieron la Sexta Avenida robándose el show con personajes de todas las generaciones como Bob Esponja, Goku, Power Rangers y más de 8.000 voluntarios que participaron para hacer posible este desfile. Un show al que asistieron alrededor de 4 millones de personas en Nueva York y que es seguido por 50 millones de televidentes en todo el país. Adultos que se emocionan como niños y los niños que casi ni parpadeaban para no perderse un segundo de uno de los desfiles más populares y emocionantes del mundo. Detrás de mí está Charlie Brown y los personajes de Peanuts han estado en el desfile desde 1968, así que estamos muy emocionados de tenerlos de nuevo este año. El presidente Donald Trump cumplió con otra de las tradiciones de Thanksgiving, llamar y saludar a las tropas en el extranjero. Le digo a nuestros grandes y grandes guerreros, hola y feliz Día de Acción de Gracias. Estamos celebrando Acción de Gracias en Estados Unidos, como saben, lo celebran en cualquier parte del mundo donde están. Y hablaremos de forma individual. Nos sentimos honrados de que nos acompañen en la llamada de hoy grandes patriotas. Son realmente grandes patriotas que representan cada rama de los servicios armados estadounidenses. Melania y yo queremos expresar nuestra profunda gratitud por los extraordinarios sacrificios que hacen para defender a nuestra nación, mientras ustedes están lejos de sus familias y seres queridos. Justamente quienes están por fuera también tuvieron su cena de Acción de Gracias y así celebraron las tropas en Corea del Sur. El evento de hoy es nuestra cena de Acción de Gracias. Este es un evento que hacemos todos los años, un día de fiesta tradicional estadounidense que nos gusta organizar. Usualmente se enfoca en la familia y, como saben, solo estamos agradecidos por todo lo que tenemos. Aquí en el comedor del ejército, lo que hacemos es intentar juntar algo para que los soldados puedan disfrutar cuando están lejos de sus familias durante estos 9 meses de rotación aquí en Corea. Por supuesto, definitivamente ayuda a lidiar con la nostalgia, porque en mi casa están mi esposa y mis hijos, mis perros. Están un poco frustrados porque me haya ido, y yo estoy frustrado de estar lejos de ellos. Pero tener Acción de Gracias aquí con mis compañeros, dentro de nuestra unidad, ayuda un poco, porque estamos acompañados y no solos. Y ese es el objetivo, no estar solo. También lo hicieron en Afganistán. Tropas, familias, más de 50 millones de personas que viajaron para estar cerca de los suyos alrededor de una mesa en el calor de hogar. Una fiesta que une a una nación sin importar el credo, la nacionalidad. Todos unidos alrededor de la gratitud, iniciando Navidad. Así es, el espíritu navideño ya empieza a expandirse por todos los lugares del mundo. Y en las últimas horas, miren esto, se dieron a conocer imágenes de la excéntrica pistola que usaba Joaquín El Chapo Guzmán. Forrada en oro y diamantes. Así era el revólver que usaba el detenido capo Joaquín El Chapo Guzmán. Entre sus excéntricas características también sobresalen una J, una G y una L, hechas con piedras preciosas, las cuales representan las iniciales del hoy enjuiciado narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Y es que precisamente en el juicio en su contra que avanza en Estados Unidos, Jesús Zambada, el rey, testigo clave en la investigación, ha dicho que el Chapo tenía todo un juego de armas para llevar a cabo sus actos delictivos. También sostuvo que a Guzmán Loera lo llegaron a cuidar hasta 40 hombres, aunque probablemente ninguno de ellos portaba armas tan lujosas como las del patrón del cartel de Sinaloa. Y ahora hablamos de deportes porque el legendario futbolista Didier Drogba confirmó que se retira de la actividad profesional y no solo deja un inmenso recuerdo de goles y de títulos, sino también deja ese recuerdo de que fue el hombre que detuvo la guerra en su país, Costa de Marfil. En 2005, Costa de Marfil se encontraba en plena guerra civil, el sur bajo el gobierno oficial y el norte dominado por los rebeldes. En octubre de aquel año, la selección nacional del país lograría un hecho histórico, clasificarse por primera vez para un mundial.
En medio de la celebración, su goleador, Didier Drogba, quiso convertir aquella celebración en un momento trascendental. Arrodillado y rodeado por todos los jugadores étnicamente diversos de la selección, se dirigió a la cámara de la televisión nacional y dijo: Ivoiriens, ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections. El mensaje de Drogba caló hondo. Una semana después de aquel gesto, los dos bandos acordaron un cese al fuego. Era el inicio del fin de la guerra. Aún había cosas que hacer para terminar con ella, y Drogba lo sabía. Así fue como decidió viajar a Bouaké, la ciudad más afectada del conflicto, y mostrar su trofeo como mejor futbolista africano, y luego organizar un partido con la selección nacional. Ese día, al ver a los dos bandos juntos cantar al unísono el himno de su país, Drogba sintió que Costa de Marfil volvía a nacer. Milagrosamente, una bebé se salvó de ser arrollada por un tren al caer a las vías ferroviarias en la India. La bebé quedó atrapada a pocos milímetros de la vía del tren y los pasajeros que estaban en la plataforma debieron esperar a que el tren pasara para rescatar a esta niña, quien por suerte salió ilesa del accidente. Las autoridades indias le quitaron la custodia de esta bebé a sus padres. Y damos nuevamente una mirada al hecho internacional del día. Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México, arremetió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia y autorizó usar la fuerza letal para proteger la frontera en caso de ser necesario. Una vez más, Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México. Aseguró que en caso de perder el control en la frontera, redoblará las medidas, haciendo referencia incluso a la que llama fuerza letal. Si tienen que hacerlo, usarán la fuerza letal. He dado el ok. Si tienen que hacerlo. Espero que no tengan que hacerlo. Pero, ¿sabes? Están lidiando con un mínimo de 500 serios criminales. Por lo tanto, no voy a permitir que se aprovechen del ejército. No tengo otra opción. ¿Quiero que esto suceda? Absolutamente no. Pero están tratando con gente ruda. Declaraciones que se dan después de su más reciente crítica y arremetida contra el juez que preside la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, quien está en el cargo desde el año 2005 cuando fue nominado por el entonces presidente George Bush. Hay muchos criminales en la caravana. Los detendremos. Atrapar y detener. El activismo judicial por parte de las personas que no conocen nada sobre la seguridad de nuestros ciudadanos está poniendo a nuestro país en gran peligro. No está bien. Es que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California dejaba sin piso un decreto de Trump que prohibía las solicitudes de asilo a las personas que entraran a Estados Unidos ilegalmente, por lo que Trump cuestionó la independencia judicial de los jueces. Lo siento, presidente del Tribunal Supremo John Roberts, pero en realidad ustedes tienen jueces de Obama. Y ellos tienen un punto de vista muy diferente al de las personas que están a cargo de la seguridad de nuestro país. Sería maravilloso si el Noveno Circuito fuera un poder judicial independiente. A través de un comunicado y por primera vez, el juez Roberts le respondió a Donald Trump. No tenemos jueces de Obama, o jueces de Trump, o jueces de Bush, o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que dan su mejor nivel por la igualdad de los derechos de quienes están delante de ellos. El mandatario siguió su arremetida. El juez Roberts puede decir lo que quiera, pero el Noveno Circuito es un completo y total desastre. Tiene una horrible reputación. Es anulado más que cualquier otro circuito del país. El 79% es usado para tener un resultado casi garantizado. Los jueces no deberían legislar sobre seguridad. Reiteró la que considera la importancia de su política. No saben nada al respecto y están haciendo que nuestro país sea inseguro. Se les debe permitir hacer su trabajo a nuestros grandes profesionales del cumplimiento de la ley. Si no, solo habrá caza de locos, caos, lesiones y muerte. Queremos la Constitución como está escrita. Una vez más dejó clara su posición radical frente al ingreso de miles de migrantes a Estados Unidos. Trump espera que los centroamericanos esperen por su asilo en México si no logran comprobar que corren peligro. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional, pero hoy los dejamos con estas imágenes del alumbrado navideño en los Campos Elíseos de París. Buenas noches.
¡Oh!